después salieron que yo tenía una arma. Las cosas no fueron así, son mentiras. Montaje de los carabineros. Miente los carabineros, miente a la PDI. Mienten todo. Pero menos yo no miento. Yo soy machi, soy autoridad tradicional de mi pueblo mapuche. Siempre lo he dicho, yo doy la cara. Cualquier audiencia que haya, cualquier causa que haya, yo voy a estar ahí. Siempre lo he estado. Nunca yo no he faltado a una audiencia. Y tuvimos el primer juicio, 2 años, 2 meses, 10 días. Yo estuve ahí, todos los días en la audiencia, escuchando cómo van a hablar los fiscales, cómo mienten los abogados, querellantes, los fiscales. Mienten y mienten, sigue mintiendo el Schiffer y Arroyo. Y ahora viene, se anuló el juicio. ¿Y por qué motivo se anuló? Eso no debía pasar, porque el juicio fue unánime de los 3 jueces que salimos absueltos todos los que estaban imputados, encarcelados. Yo estuve encarcelado casi 1 año, más con enfermedades. Tuve que tomar el huelga de hambre para poder salir de ahí. ¿Y eso quién me lo paga a mí? La enfermedad, dolores, el sufrimiento. Hasta aquí estamos todavía y anulan de nuevamente el juicio. Y ahora vamos a empezar de cero otra vez. Para el 26 de febrero empieza el juicio. Yo salí el otro día, 3 días a otra parte, a Bolivia, porque yo estaba invitada. Y por eso fui para allá. Y también dijeron, la prensa, todo, que yo no iba a volver, que yo iba a estar, que yo iba a pedir asilo internacional, ayuda para estar en otro país. La machi no puede estar afuera de su rehue. La machi tiene que estar cerca de su rehue, de su luz, de su casa. ¿Cómo yo voy a vivir en otro país? Más de 15 días no puede salir uno, 1 mes máximo, más no. Y diciendo que yo iba a estar, que yo me andaba arrancando, que yo me había fugado. No es así. Ustedes saben todo de la prensa. Y a los 3 días estuve aquí dando la cara a la audiencia. Espero el nuevo juicio que vamos a enfrentar de nuevamente, que salga todo bien, porque ya no pueden hacer nada, porque ya no van a poner montaje. Ya lo han hecho, ya basta. Basta con eso ya, basta con la mentira de los carabineros, basta con todo estos montajes que le han poniendo todos los pueblos mapuches. Todos los mapuches encarcelados. Del caso Iglesias lo mismo. Tanto tiempo encarcelado la gente y no hay ninguna prueba que sea condenatorio. Y ahora el juicio va a empezar el 27, dicen. Ojalá que salga todo bien, porque son pura mentira. Siguen mintiendo. No sé qué quieren hacer con el pueblo mapuche. Pero basta. Yo no voy a quedarme con el brazo cruzado. Voy a seguir adelante. Todo lo que me han hecho, todo el dolor que yo he pasado, la enfermedad, va a tener que pagar el Estado. Porque este nuevo juicio que viene y los nuevos jueces que van a estar ahí, ellos no pueden mentir. No pueden decir que siempre van a poner montaje, que la marcha allá, la marcha acá, no es así la cosa. Yo soy una persona inocente. Miles de veces la puedo repetir. Y si me dicen que yo voy a declarar de nuevamente en este nuevo juicio, lo puedo declarar 10, 20 veces si quieren, y lo voy a hacer. Eso es lo que quiero, vine a declarar aquí adelante toda la prensa que están aquí. Dar la cara, soy persona inocente. Que nos sigan poniendo montaje a los mapuches, a los hermanos, a las hermanas que están carcelando, porque son puros falsos, son puros montajes, son mentiras, son pura calumnia. Ya se sabe todo cómo trabajan los carabineros por el montaje, todo. Es que siempre yo le dije que era montaje que me pusieron en la casa. Son mentiras, falsos, y es verdad. Y por eso yo doy la cara. Voy a seguir dando la cara. Eso sería todo.